Muy bien. Un saludo a todos y bienvenidos. Estamos en la clase de métodos experimentales, semana 9, clase 1, grupo teórico 19. En esta semana, vean ustedes la segunda semana donde ya hemos entrado al proyecto ANSE. Tanto en la clase nos hemos adelantado para que ustedes ya cuando vayamos a hacer el primer paso de la aplicación del método científico experimental, ustedes ya tengan la parte teórica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a hablar del primer paso del método científico experimental. ¿Cuál es el paso? Definición o planteamiento del problema. De aquí en adelante, las clases van a ir coordinadas con el laboratorio. Así es que los contenidos a desarrollar se reducen porque vamos a ir hablando cada semana de un paso del método. Bien, en lo que es la parte de definición del problema, debemos recordar de que cuando iniciamos la semana pasada este tema, el método científico, decíamos de que el método científico es el conjunto de reglas que nos dicen cómo hacer investigación científica en una forma correcta y adecuada para al final obtener resultados que sean aceptados por la comunidad científica, o sea, aquellos que están involucrados en ese tema y que conocen el área, pues deberían de aceptar los resultados. Esto porque hemos aplicado el método científico en el desarrollo de ese experimento. Bien, entonces nosotros en el laboratorio vamos a desarrollar un experimento y decíamos que un experimento no es más que la realización de un fenómeno en forma controlada. Esto es porque en la naturaleza hay fenómenos que no se pueden controlar. Son fenómenos macro, algunos son aleatorios hasta cierto punto y el humano no puede prever cuándo van a suceder. Bien, entonces en esta parte de lo que es la definición o planteamiento del problema, primero vamos a hablar en la forma teórica y después vamos a hacer con una simulación, vamos a hablar sobre el péndulo simple, que este fenómeno no está asignado, pero nos va a servir para explicarles qué es lo que deben de hacer ustedes en el laboratorio. Entonces, previamente a definir el problema, nosotros hemos realizado una consulta bibliográfica, que es la que se les asignó cuando se les asignó el fenómeno de lance que van a realizar. Entonces, la consulta bibliográfica implica recoger información de los textos, de los libros, donde ya el fenómeno ha sido resuelto, ha sido investigado, y nosotros vamos a informarlos. Por ejemplo, las fórmulas, las ecuaciones sobre el fenómeno que vamos a desarrollar, sobre el experimento que vamos a desarrollar. Entonces, esto nos dice de que nosotros tenemos ya un extracto de lo que es la información o consulta bibliográfica. En esta actividad, en lo que es definir o plantear el problema que vamos a resolver, es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a escoger dos magnitudes físicas que participan en el fenómeno y que
vamos a desarrollar el fenómeno durante todo el ciclo para llegar a determinar un modelo matemático que relacione esas variables, esas magnitudes. Entonces va a ser un proceso hasta llegar desde la definición o planteamiento del problema hasta llegar al final a la conclusión que sería la ecuación o modelo matemático que relaciona las dos magnitudes que nosotros definamos en el planteamiento del problema. Bien, en esta clase es bien importante porque vamos a hablar tanto de la parte teórica como de el laboratorio. Así que yo les aconsejo que ustedes tomen nota porque esto les va a servir, ¿verdad? El día que ustedes lleguen al laboratorio se les van a dar explicaciones, pero aquí estamos con todo el tiempo de la clase para poderles explicar y eso es lo que vamos a hacer. Objetivos de esta clase, vamos a recordar los pasos del método científico experimental. Segundo objetivo, vamos a explicar la importancia de lo que es la observación de un fenómeno y vamos a obtener información de esa observación y de la investigación bibliográfica que ustedes están realizando. Tercer objetivo es formular correctamente el planteamiento del problema. En este caso vamos a utilizar como ejemplo un fenómeno que nos está asignado, que es el péndulo simple, para ir desarrollando los pasos y que ustedes vayan tomando nota para que cuando lleguen a la mesa del laboratorio, pues ustedes sepan qué es lo que van a hacer en cada paso. Muy bien, recordemos que hay varios métodos científicos, todos ellos con un nombre diferente, de acuerdo al área de estudio donde se aplican. Hablábamos de el método de casos, el método estadístico, inductivo, deductivo y por último el método científico experimental, que es aquel que utiliza la ingeniería cuando la ingeniería tiene la necesidad de hacer investigación científica. Muy bien, pasos del método científico experimental. Vean, estos pasos son exclusivos del método científico experimental. Primero, definir el problema que queremos resolver. Bajo el principio de que nadie puede resolver un problema si no tiene claro en qué consiste el problema. Y ese es el tema de esta clase. Después seguiría lo que es la formulación de la hipótesis, la clase del día miércoles. O sea, ya definido el problema, nosotros en base a esa definición podemos formular una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición a lo que esperamos llegar y se le llama hipótesis de trabajo. Esta hipótesis durante el desarrollo del trabajo puede cambiarse, o sea que no es rígido que sea la misma que definimos, sino que con la información que vayamos recibiendo podríamos ir cambiando y mejorando la hipótesis. El tercer paso es el diseño del experimento. Fíjense de que el diseño del experimento consistiría en que ustedes se pongan a pensar cómo construir un aparato para reproducir el fenómeno que se les ha asignado. Esto no va a ser necesario, pero sí vamos a ir al laboratorio a explicarles cómo se diseñaría un equipo para reproducir el experimento. Ustedes ya lo tendrían en la mesa, pero hay algo que hacer ahí y es un paso que vamos a desarrollar. Después viene la realización del experimento.
echamos a andar el experimento y cuantificamos aquellas magnitudes físicas que en el planteamiento del problema nosotros hemos definido que queremos investigar. Entonces vean que hay una relación de los pasos con el primer paso, que es la definición del problema. Ya teniendo la tabla de datos, pasamos al paso 5 y analizamos los resultados. Conocimiento para hacer esto, la unidad 3. El paso 6, obtenemos conclusiones. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones? Sería primero el modelo matemático que hemos encontrado y que relaciona las dos variables que hemos definido en el paso 1. Segundo, decir si se cumplió la hipótesis que formulamos al inicio o no se cumplió. Bien, ahí termina el método científico experimental y por cuestiones pedagógicas se ha agregado lo que es el último paso, que es la elaboración del informe científico básico, que es una experiencia que les va a servir a ustedes para hacer informes en los laboratorios de sus asignaturas en su currícula. Bien, entonces vamos a realizar el primer paso, definición o planteamiento del problema. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Tenemos la investigación bibliográfica según el experimento asignado y tenemos también lo que es la ecuación. En esa información tenemos la ecuación a la que esperamos llegar al final del experimento. Muy bien. Entremos ya en lo que es la definición o planteamiento del problema. Les decía, espero que ustedes tomen nota porque aquí estamos hablando de la parte teórica y relacionándola con el laboratorio. Básicamente, ustedes teóricamente deben salir preparados de la clase para saber qué es lo que van a ir a hacer esa semana que se desarrolle cada uno de los pasos. Para saber, ustedes ya de la teoría irían ya listos para saber qué es lo que deben hacer con el equipo en las mesas de trabajo. Definición o planteamiento del problema. Cuando nosotros hemos decidido hacer un experimento, muchas veces ya se tiene decidido cuál es la magnitud de interés. En este caso, que es un desarrollo pedagógico, nosotros vamos a definir o plantear el problema de la forma siguiente. Vamos a definir con bastante precisión el objetivo del experimento. Vamos a formular con claridad cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, vamos a echar mano de lo que es la observación del fenómeno. ¿Qué es la observación del fenómeno? Pues ponemos a andar el fenómeno, ponemos en movimiento, podemos realizar el fenómeno las veces que necesitamos y vamos a hacer una observación, en nuestro caso, de cuáles magnitudes participan. Fíjense de que si hay movimiento, hay magnitudes también relacionadas con la velocidad, con la aceleración y con el desplazamiento. Entonces, cuando observamos un fenómeno,
se pone manifiesto una pregunta y tenemos nosotros que observar cuáles magnitudes queremos investigar. Entonces, recomendación, anoten esto. Echamos a andar el fenómeno, el experimento, y observamos, el grupo observa qué magnitudes están participando. ¿Dónde? En el fenómeno. Y esto, ya lo dijimos, si hay movimiento, pues entonces van a haber magnitudes cinemáticas. Esto es relacionado con el movimiento. Bien, vamos anotando aquellas magnitudes que ya estamos seguros que participan. Y hacemos una lista de todas las magnitudes que participan. Nos podemos apoyar también en lo que es la consulta bibliográfica. Vean que hemos ido a investigar o estamos en lo que es la investigación bibliográfica, cada grupo, y ahí también hay información de cuáles son las magnitudes que participan. Hacemos un listado de las magnitudes que participan y ya teniendo ese listado y revisando también la consulta bibliográfica, entonces vamos a decidir, imagine que observemos 5 magnitudes que participan en un fenómeno. Entonces vamos a decidir un par de esas magnitudes. ¿Por qué un par? ¿Por qué dos? Porque para formular una ecuación, para formular el modelo matemático que buscamos, necesitamos dos variables. En este caso serían las dos magnitudes. Entonces, ya tenemos el listado de magnitudes físicas que participan. Ahora viene la pregunta. Que esta pregunta está justamente haciendo referencia a la limitación de equipo. ¿Qué equipo podemos utilizar? Ustedes tuvieron laboratorios donde hicieron mediciones con diferente equipo y la pregunta que nos vamos a hacer, teniendo el listado de las magnitudes físicas que sabemos que participan en el fenómeno, vamos a escoger dos de ellas que sabemos que podemos medirla con el equipo que ustedes conocieron. Hay más equipos, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo se les presentó eso. Pero pueden hacerlo. Entonces, escogemos dos magnitudes. Pongo un ejemplo. Imagínense de que en su experimento hay movimiento de un cuerpo. Y alguien dice, bueno, cuando, imagine que sea una esfera que se mueve en un plano inclinado. Dice, cuando va bajando la esfera sobre ese plano inclinado, hay fricción del aire. Entonces, primero tenemos que valorar si es importante, qué tan grande puede ser la fricción del aire. Y la otra cuestión es, en este caso, ¿cómo medimos eso? No lo podemos medir, ¿verdad? Salvo que se tenga un aparato. Entonces, justamente por eso comenzamos en método con los laboratorios haciendo mediciones para que conocieran el equipo. Pero van a ver en los fenómenos asignados, van a ver ustedes que sí pueden encontrar magnitudes que se pueden cuantificar o se pueden medir. Entonces, estas son las magnitudes candidatas a decir, bueno, puedo eh, estudiar o definir el problema diciendo que
me interesa determinar la relación matemática entre estas dos magnitudes, entre estas dos variables. Ya vamos a ver a manera de ejemplo con un equipo. Entonces, veamos ya la parte práctica. Lo vamos a hacer con un fenómeno que no fue asignado, les decía. Y este fenómeno lo vamos a ir desarrollando durante todo el ciclo para que ustedes sepan qué es lo que deben hacer en la mesa de laboratorio para ese paso en específico. Porque si lo hiciéramos con uno que está asignado, pues esos grupos tendrían ventaja, ¿verdad? Y todos desearían que fuera con su fenómeno, para decir exactamente cuál es lo que deben hacer. Bien, vayamos a ver una simulación. Bien, sí creo que lo están viendo. Fíjense de que esta simulación se llama péndulo simple. Péndulo simple consiste de una cuerda en un punto fijo. Por favor me dicen si lo están viendo. Sí, ingeniero, hoy sí. Ahora sí se ve. Bueno, entonces les decía que este fenómeno se llama el péndulo simple, que consiste de una cuerda que está amarrada en un punto fijo y en el otro extremo hay una masa. Entonces, si nosotros desplazamos la masa, va a suceder en el caso ideal que va a oscilar y se va a mantener oscilando. Entonces, hagamos lo que ustedes van a hacer en el primer paso con su fenómeno. Vamos a observar cuáles son las magnitudes que participan en el fenómeno péndulo simple. Entonces vean, hay movimiento. Entonces si hay movimiento, quiere decir que aquellas magnitudes relacionadas con el movimiento van a aparecer. Que alguien me diga qué magnitud observa que está participando. Pueden activar el micrófono. Si hay movimiento, ¿qué magnitud debe estar participando? La velocidad. La velocidad. Y vean que la masa está cambiando de posición. Entonces, ¿qué magnitud está también debido a eso participando? El peso. También participa el peso. Y vean, les decía de que como el cuerpo está cambiando de posición, está recorriendo una distancia. Cuando va de un extremo a otro, hay un desplazamiento que sucede a través del tiempo. Entonces, a este fenómeno, cuando nosotros ponemos en una posición la masa, la soltamos y llega al otro extremo y regresa, a eso en este fenómeno se le llama una oscilación. Entonces va, llega al otro extremo y regresa.
Al tiempo en que un péndulo realiza una oscilación se le llama periodo, que es un dato o una magnitud bastante importante, porque nos define la rapidez con que la masa se está moviendo. Entonces ya me dijeron dos, velocidad, masa, distancia, la longitud de la cuerda podemos agregar, y entonces el péndulo va a estar oscilando. En el caso ideal, imagine que no haya pérdidas de energía, estaría oscilando de un extremo al otro permanentemente. Péndulo simple. Revisemos qué otra magnitud podría estar participando. Ingeniero, ahí afectaría el ángulo o el momento angular. Ahí está variando el ángulo, que es el ángulo que la cuerda del péndulo hace con respecto a la vertical. Sí hay una variación, ¿verdad? El ángulo podría tomarse una variable, como magnitud, el ángulo recorrido. ¿Otra más? ¿Sería la aceleración? También, porque vean de que llega a un extremo y cambia de dirección. Llega al extremo y regresa. Entonces eso requiere que exista aceleración para que le cambie el sentido de oscilación. Es correcto. Veamos si hay otra más. Sería una la fuerza. También, si hay movimiento, hay fuerza. Que la ¿Y fuerza, diga, el tiempo? claro, correcto, tiempo. Conforme a la gravedad, ¿cómo sería? Fíjense de que si nosotros nos preguntamos qué fuerza está provocando ese movimiento, diríamos que la fuerza gravitatoria. Entonces, correcto, participa. Cuando nos referimos al tiempo, pues lo vamos a referir al periodo, que sería el tiempo que tarda el péndulo en hacer una oscilación. Muy bien, entonces vean cuántas van saliendo, ya tenemos como 6. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo la observación. ¿Y ayudados con qué? Con la consulta bibliográfica, que ustedes están ya trabajando en eso y revisando los libros donde aparece el fenómeno. Ahí aparecen nombres de magnitudes que ustedes las pueden listar. Entonces vean, primer paso, la observación y el uso de la consulta bibliográfica. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Definir el problema que queremos resolver. Sobre la investigación, en el caso de la clase, a manera de ejemplo, sobre el péndulo simple. Ustedes lo van a hacer sobre su fenómeno asignado, pero van a repetir lo mismo. Muy bien, ya tenemos entonces supóngase, el listado de las magnitudes que participan. Y ya hemos aplicado también la consulta bibliográfica, que ahí llevamos información de la ecuación, los gráficos y de las magnitudes que participan. Bien, supongamos que terminamos de observar el fenómeno y que ya tenemos el listado de las magnitudes que participan en nuestro fenómeno. Ahora viene, vamos a chequear de ese listado cuáles podemos medir con los aparatos que conocíamos.
Dígame, así como me dijeron las magnitudes, dígame cuál creen ustedes que podemos medir. El tiempo. El tiempo, es correcto. Podemos medir el tiempo. ¿Qué otra magnitud podemos medir? Agregando lo que dijo la compañera, serían las oscilaciones en un tiempo determinado. Sí, el número de oscilaciones, ¿verdad? En un tiempo determinado, que si nosotros queremos el tiempo de una oscilación, sacamos el promedio. Imaginen que midan 5 veces el periodo, el tiempo de 5 periodos. Eso lo hemos aprendido de la parte de mediciones. Queremos, imaginen que alguien quiere medir el periodo. ¿Sería recomendable que solamente lo mida una vez? ¿Cuál sería el periodo? Imaginen, inicia acá, regresa. Un tiempo demasiado pequeño que se compararía con el retardo que tiene la persona en apretar el botón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos el tiempo de varias oscilaciones y sacamos la media aritmética. Esos criterios vienen entonces de la unidad de mediciones. ¿Qué otro podríamos nosotros medir? Fíjense de que observemos qué pasa si modificamos la longitud. Ahí modifiqué la longitud del péndulo. ¿Y qué sucede si? Fíjense de que a medida le vamos haciendo más pequeño la longitud, hagámoslo más pequeña la longitud, que observamos. ¿Se mueve más rápido o más lento? Más rápido. Se mueve más rápido. Alarguemos démosle toda la longitud que es posible darlo. ¿Ven? Se mueve más lento. Quiere decir que en el péndulo simple influye la longitud del péndulo. Y es una magnitud que podemos investigar. Y esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos observando. Reduzcámosle un poco. Y ahora modifiquemos la masa. Hagámosla más grande lo más posible. Echemos a andar. Observen más o menos la rapidez o velocidad con que se está moviendo. Voy ahora a pasar la masa a la cantidad menor posible y lo echo a andar. Bueno, me doy cuenta de que si yo modifico la masa, no influye en las oscilaciones. Entonces, ¿de dónde sale eso? De la observación y de la consulta bibliográfica. Entonces, si es una constante, no es una variable, ¿verdad? Yo quiero dos magnitudes que varíen en el fenómeno para tener dos variables y hacer una ecuación que sería el modelo matemático resultante al final. Entonces voy a descartar la masa porque no importa la masa, la cantidad de masa que se ponga, las oscilaciones se dan en un mismo tiempo. Bien, entonces de esa forma ustedes van a ir modificando algunas magnitudes en su fenómeno y van a ver si el fenómeno se comporta en forma diferente. Bien, entonces hemos descubierto de que la masa no influye en
en el movimiento del péndulo. También hemos descubierto de que a mayor longitud, las oscilaciones, el tiempo de oscilaciones son mayores porque el cuerpo se mueve más lento. Hemos descubierto también de que al disminuir la longitud de la cuerda, el tiempo de oscilación disminuye porque se mueve más rápido. Entonces, si nosotros disminuimos la cuerda y le echamos a andar, se mueve más rápido. Entonces ahí le he puesto la mínima longitud y vean ustedes, se mueve mucho más rápido. Ahora le voy a poner toda la longitud posible y se mueve más lento. Entonces esos conceptos salen de la observación y de lo que llevemos anotado en nuestra investigación bibliográfica. Ya tienen acá un recurso como para saber qué es lo importante en la investigación bibliográfica. Ingeniero, Dígame. y por ejemplo, suponiendo que sería la investigación, ¿verdad? ¿No sería conveniente también hacer cálculos de cómo se comportaría con distinta gravedad? Fíjense de que la gravedad influye sobre aquellos cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra. Y en ese caso, nosotros no podemos modificar la gravedad. En la simulación sí va. Pero ya en nuestro laboratorio, ahí hay un valor de gravedad constante. Pero la simulación permite, ustedes están viendo ahí, de que permite modificar la gravedad. Eso no lo he incluido porque en el laboratorio hay un valor de gravedad constante y no se modifica. Justamente por eso no les he hablado de la gravedad. Pero podemos verlo a nivel de curiosidad. Vean que aumentó. Le puse el máximo de gravedad. Le pongo el mínimo. A mayor gravedad, va más rápido. Bueno, expliquemos eso, ya que hablaron de gravedad. Si nosotros nos preguntamos, para que exista movimiento de un cuerpo, tiene que haber una fuerza. Vi que el movimiento es energía. Entonces, por el principio de conservación de la energía, dice que en el universo hay una cantidad constante de energía y que la energía solamente se transforma de un tipo de energía a otro. Pero nadie puede decir, yo tengo una fuente de energía o tengo una fábrica donde se produce energía. No, la energía solamente se convierte de una forma de energía a otra. Entonces les decía de que en todo fenómeno donde hay movimiento deben haber fuerzas. Entonces la fuerza realiza trabajo y el cuerpo que se mueve adquiere esa energía que es igual al trabajo que la fuerza realizó sobre él y la utiliza para moverse. En este caso, curioso de que en la simulación ponen variación de la gravedad, pues vemos de que al aumentar la gravedad, aumenta la rapidez con que oscila. Entonces, ¿qué magnitud se está variando? La fuerza. A una fuerza mayor se va a mover más rápido. Entonces, pero conceptualmente,
no podemos trabajar con esa magnitud porque en cada punto de la Tierra hay un valor de gravedad que es constante. Se considera en promedio que aquellos cuerpos que están cercanos a la superficie de la Tierra estamos afectados con un valor de aceleración de gravedad de 9.8. Entonces, la consideramos como constante. Por eso es que no la incluyo en la investigación de este fenómeno que estamos realizando, estamos observando ahorita. Muy bien, vamos entonces a la parte donde ustedes me digan qué magnitudes se pueden medir y qué magnitudes podemos investigar. Necesitamos dos. De todas las magnitudes que hemos mencionado, ¿cuál de ellas creen ustedes que podemos investigar? La respuesta sería sobre aquellas magnitudes que podemos medir. Veamos, ¿alguien iba a opinar? Sí, tiempo sería una, ¿verdad? Correcto. Y vean que el tiempo es importante porque si nosotros determinamos el periodo del péndulo, estamos determinando un parámetro importante que caracteriza al péndulo. Entonces el tiempo lo podemos medir. ¿Cómo se llama el instrumento con que lo mediríamos? Cronómetro. Cronómetro. ¿Cuál es la precisión del cronómetro que le mostró? Las centésimas de segundo, que ya es bastante preciso, ¿verdad? Para el caso del nivel nuestro. Entonces los cronómetros que ustedes conocieron tienen una precisión hasta la centésima de segundo. Muy bien, dejemos el tiempo como una magnitud que podemos investigar. ¿Otra? La velocidad. Diga, repítame. La velocidad. La velocidad, correcto, se puede. Pero ahora veamos la pregunta, que ya esto es con limitación de equipo, ¿verdad? ¿Podemos, con el equipo que conocimos, podemos medir la velocidad? No. Sí que no. En otro proyecto podría tomarse, pero se tiene que tener el equipo. Ya en un proyecto formal, ¿qué es lo que se hace? Se piensa en qué es lo que queremos determinar al estudiar el fenómeno y hay inversión en equipo, en el proyecto. Entonces aquí, como es a nivel pedagógico, lo estamos haciendo con el equipo que se dispone para los laboratorios. Entonces, la respuesta que te doy es sí, la velocidad es posible investigarla, pero en este caso no tenemos un dispositivo o instrumento para medirla. Veamos otra. Sería la longitud en ese caso. La longitud. ¿Qué hemos observado de la longitud de la cuerda? Que si nosotros hacemos más pequeña la longitud, ¿qué sucede con la rapidez con que se mueve? Es mayor. Por lo tanto, el periodo es menor porque se mueve más rápido. Entonces esto nos dice, sí fácilmente puedo medir la longitud de la cuerda y el tiempo. Entonces, ¿cómo mediríamos en esta simulación la longitud de la cuerda? ¿Ven? Podríamos nosotros, la mínima división de este instrumento, de esta regla,
es el milímetro. Nosotros podíamos medir los milímetros, hacer una tabla para una longitud de tanto, echamos a andar y medimos con el cronómetro el periodo. Entonces ya tenemos dos magnitudes que podemos medir, que participan en el fenómeno y que podemos investigarla. ¿Cómo es la relación entre la longitud de la cuerda y el periodo de oscilación? Sabemos que la longitud de la cuerda influye a el tiempo llamado periodo, que es el tiempo en que hace una oscilación. Bueno, entonces vean, ahí tenemos ya dos magnitudes con las cuales podemos definir el problema. Entonces, ¿de dónde ha salido? De la observación del fenómeno. Tenemos que, para nosotros, de todas las magnitudes que participan en el fenómeno, podemos tomar dos de ellas, que sería la longitud del péndulo, así se le llama, y el periodo de oscilación. Vemos que influye, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro de la observación. Bien, ahora, ¿cómo planteamos el problema? ¿Cómo planteamos el problema? Así que el equipo, el grupo de la mesa ha observado el fenómeno. Primero ha hecho una lista de las magnitudes que participan. Después puede modificar algún cuerpo que sea modificable o alguna longitud y observar si se influye uno al otro. Aquí hemos demostrado de que al modificar la longitud, el tiempo cambia. A medida la longitud del péndulo, que ahí se le llama a la longitud de la cuerda, a medida va disminuyendo el periodo. ¿Qué sucede con el periodo? Va disminuyendo porque la masa se mueve más rápido. A medida aumento la longitud de la cuerda, el periodo aumenta. Entonces hay una relación directa. Cuando una aumenta, la otra aumenta. Aumenta la longitud, aumenta el tiempo del periodo. Disminuye la longitud, disminuye el tiempo del periodo. Entonces, viene ahora que si ya decidimos que esas dos magnitudes vamos a investigar, ¿cómo se representa el periodo? Con una letra T mayúscula. La longitud la vamos a representar con una L mayúscula. Ya tenemos las dos magnitudes. Ahora viene el enunciado de ese problema que vamos a plantear. No sé si tienen alguna pregunta sobre el péndulo. Voy a cerrar esta simulación. Aquí lo que nos quedó, vean, la fricción del aire cuando el cuerpo se está moviendo. Vean que el aire se opone al movimiento del cuerpo. ¿Qué pasa si aumentamos la fricción del aire a máxima? Disminuye la rapidez. Si la disminuimos, vean, cambia. Pero nosotros no tenemos aparato o dispositivo para medir la fricción del aire, pero es una magnitud que, aunque en valor que influye es pequeño, pero está presente. Vamos a ver cuando nosotros hablemos ya de otras magnitudes, por qué no las medimos. Una causa va a ser porque su influencia puede ser muy pequeña y es despreciable en el sentido que la aproximamos a cero, o que no tenemos un instrumento para medir.
Muy bien, conclusión entonces. De la observación del péndulo simple, nosotros hemos llegado a determinar que vamos a estudiar la relación entre el periodo de oscilación y la longitud del péndulo. Muy bien. Veamos si tienen alguna pregunta. ¿Qué nos queda? Nos queda hacer la redacción del problema. Vean, ese es el proceso que ustedes van a hacer. David Sebastián, adelante. Ingeniero, si identificamos magnitudes de influencia y las podemos medir, tienen que ir en el planteamiento del problema. Fíjense de que las magnitudes de influencia se definen como aquellas magnitudes que no están directamente relacionadas con el fenómeno, pero que sí pueden influir. Generalmente las magnitudes de influencia son aleatorias. ¿Qué significa eso? Que no estaban, pero ya cuando llegamos a la mesa de laboratorio pueden aparecer. Una de ellas es relacionada con los fenómenos que se han asignado, es el enfriamiento del agua. ¿Cuáles son las magnitudes de influencia? Las corrientes de aire. ¿Qué pasaría si hay aire acondicionado? Si hay ventiladores. Y nosotros no hacemos esa observación, y eso tienen que hacerlo los que se les ha asignado el enfriamiento del agua o la curva de Newton. Se le llama de esas dos formas, la curva de enfriamiento de Newton o sencillamente el enfriamiento del agua. Entonces, las magnitudes de influencia son aquellas que no están incluidas inicialmente en el fenómeno, pero que sí, ya cuando medimos, pueden influir. La más frecuente y la que podemos mencionar cuando nos pregunten magnitudes de influencia es la temperatura. En el ambiente, en el entorno del laboratorio, la temperatura está cambiando, pero se tiene la ventaja de que ese fenómeno, cambio de temperatura ambiente, sucede en una forma muy lenta. Pero sí es magnitud de influencia. ¿Sobre qué influye? Sobre los aparatos metálicos medidores que utilizamos. Entonces, antes de realizar el fenómeno, nosotros revisamos si hay alguna magnitud de influencia que podamos detectar, la anulamos. En el caso de enfriamiento del agua, 0 ventiladores, 0 aire acondicionado, y los experimentos tienen que hacerlo a la temperatura del ambiente que está dentro, sin ningún aparato que fuerce a que cambie la temperatura. Muy bien, otra pregunta. Bien, espero que hayan anotado. Bueno, van a tener el video, pero espero que hayan anotado. Y justamente eso es lo que van a ir a hacer con su fenómeno. Ahora viene la redacción de nuestra definición del problema. Ya estamos seguros, ya fuimos al fenómeno, lo observamos, lo echamos a andar y sabemos que una magnitud que hemos escogido influye sobre la otra. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo final después de todo el proceso de lance? Determinar una ecuación que relacione a dos magnitudes. ¿Cuáles? Periodo y longitud. Muy bien, pasemos ahora, como la parte final, a definir el problema. Bien, digamos de que a manera de ejemplo,
vamos a hacer esa práctica para que ustedes tengan un modelo de cómo definir el problema en su fenómeno. Entonces, copien el siguiente enunciado. El problema lo vamos a definir no con una página, un par de líneas suficiente. A manera de ejemplo, para que les quede ya como un apoyo, vamos a decir lo siguiente. Definición de problema. Determinar la relación matemática entre el periodo de oscilación y la longitud del péndulo en el fenómeno péndulo simple. ¿Vean? Determinar la relación matemática entre las magnitudes, periodo de oscilación y tiempo y longitud de la cuerda. Periodo de oscilación, ahí va el tiempo. Determinar la relación matemática entre el periodo de oscilación y la longitud del péndulo en el fenómeno péndulo simple. Ahí está definido el problema para el fenómeno péndulo simple. Primer paso, primera semana,